Amigos, viene Carolina Rocha y desbarata por completo todo el sueño guajiro que podía tener Xóchitl Gálvez diciendo: vamos en empate técnico, las cosas van a salir bien. Amigos, salen las últimas encuestas y créanme, los números que marcan no son nada buenos para la oposición, no son nada buenos para Xóchitl Gálvez. Obviamente ella necesita cambiar esta apreciación propia y de los mexicanos con puras mentiras. Carolina Rocha lo deja muy pero muy en claro. No creció tu campaña. Punto. Y analizamos hace unos videos anteriores cómo los negativos de Xóchitl, amigos, fue lo único que creció. No creció la aprobación por ella, sino la desaprobación. ¿Qué puede pensar al respecto Xóchitl y todos los seguidores de ella cuando millones de mexicanos van a decir: yo por el PRIAN, yo por la política anterior, no voto? Y esa es la cruda realidad. Amigos, bienvenidos a Radar Informa y Radar Político. Yo soy Pedro. Espero que te la estés pasando bastante bien y agradezco que estés conmigo para ver el siguiente video. Escuchen la tremenda cátedra que viene soltando Carolina Rocha y sobre todo destruyendo los sueños de Xóchitl Gálvez. Las campañas y con ello llegan las últimas encuestas. Y si uno lee esos resultados, no tiene más que de dos sopas en términos de dichos. Habrá quien diga: este arroz ya se coció, hablando de esta ventaja del diario El Universal con la encuesta de Buendía y Laredo y también en la de Roy Campos. La de Covarrubias del Heraldo la cuento menos porque trabajaron para AMLO, pero bueno, ellos dirán: este arroz ya se coció, la brecha es de 2 dígitos. En el escenario más conservador, 20 puntotes, falta la del Financiero, pero parece que candidatura que va de gane es la de Claudia Sheinbaum. Y por el otro lado, habrán quien digan: es que el milagro nunca llegó, porque la candidatura de Xóchitl Gálvez no cuajó, no levantó, no explotó, de hecho, simplemente se ponchó, se estagnó, se descuajeringó. Bueno, vámonos ya más despacio y sin que parezca que yo estoy aquí risa y risa de la desgracia de un equipo y la dicha del otro equipo. Las encuestas lo que nos ayudan a ver es la fotografía de cómo sería el voto si las elecciones se sostuvieran el día que levantaron las encuestas. En el grueso de las encuestas publicadas en diarios nacionales, no vamos a hablar de los negocios privados, de la de México Elige, al ratito le hablo de esa, que es la que trabaja con Xóchitl Gálvez, Aldo Campuzano, el director de esa empresa, o la de Massive Caller, que todo el mundo acusa que pues de alguna manera es la que compró la Alianza del Frente. Estoy hablando de publicadas, porque además va el nombre de un medio, atando su prestigio a ello. Dicen todas que es muy probable, va a ganar la elección el 2 de junio, Claudia Sheinbaum. Y nos vamos a los detalles, porque es importante ver qué es lo que estamos leyendo. El Universal, Buendía y Laredo dicen que Claudia podría ganar con 54% del voto y Xóchitl con el 34%. Pero la historia que cuenta al menos esa encuesta es que durante toda la campaña, Claudia Sheinbaum mantiene estas ventajas muy amplias de 2 dígitos, de 20 puntos, antes se la daba aún un poco mayor, y que Xóchitl simplemente no pudo avanzar nunca, ni siquiera 10 puntos. Si comparamos con la medición previa, vamos a ver que el crecimiento de Xóchitl es simplemente insuficiente. ¿Qué están revelando las encuestas? 1. Claudia Sheinbaum tiene como mayor activo al presidente López Obrador, su aprobación. Hay que decirlo tal cual es. El mismo presidente lo dijo el día de ayer cuando insinuó que eso iba a ser un plebiscito. En esa medida, toda la aprobación presidencial se ha trasladado a quien se cree va a seguir con la cuarta transformación. Y no hay insulto en ello, porque la propia candidata Claudia Sheinbaum, en cada uno de sus cierres toda esta semana, lo que siempre insiste es un honor estar con López Obrador. Y como segundo punto, vamos por el segundo piso de la transformación por los programas sociales. Ahora, en el otro lado, también hablando de Claudia Sheinbaum, este hecho de que nunca tuviera un tropiezo en sus mediciones y en sus encuestas, habla de una candidata disciplinada y que no tuvo un gran error que le quitara puntos importantes en las encuestas. ¿A qué me refiero como un gran error? Sí tuvo, por ejemplo, el hecho de la entrevista en Tabasco donde se encanijó, pero eso fue en la pre-campaña, donde mostró de pronto el mal humor y alguno que otro evento masivo donde decía: ay, déjenme hablar. Pero eso
no le afectó al electorado o al votante, que de alguna manera, pues tampoco nunca la ha visto como que ella es la jiribilla y mi simpatía. La imagen de ella es una persona, excepto en TikTok, donde luce un poco más simpática y jovial, pero bueno, la imagen de ella es presidencial, seria, concisa, científica, académica, estructurada, la de los debates, la del engargolado. ¿Qué podemos ver en las encuestas a la hora de la campaña de Xóchitl Gálvez? Su mayor activo era la frescura, era que es una candidata ciudadana, y digo era porque conforme avanzó la campaña, tuvo que decir que lo suyo era una candidatura del PRI, PAN, PRD, y ello ya desemboca en la gran marcha de la Marea Rosa, donde ya salen los partidos diciendo, esta es nuestra candidatura. Ojo, el pasivo son por ende los partidos políticos. Pero si vemos los números que nos ofreció Roy Campos, por ejemplo, ahí podemos ver, en febrero ella tiene 32.9, empieza la campaña en el mes de marzo con 34.2, su punto más alto, toda la expectativa, vamos a arrancarnos, ya estaba el Max Cortázar, ya íbamos con todo, y viene una caída muy fuerte en abril del 24. ¿Cuál fue esa caída? Pues fue justamente la del primer debate presidencial, donde ella tiene un mal desempeño. Ella va vestida de blanco, va entre ciudadana y no ciudadana, etcétera, y tiene que llegar al segundo debate y a decir, yo soy PRI, PAN, PRD, ahí medio levanta, y luego después del tercer debate, donde también no tuvo un tan buen desempeño, vuelve a bajar. Entonces, Xóchitl Gálvez, si hacemos un resumen de lo que las cifras o los momentos que marcan las preferencias, es lo siguiente. Su pasivo es que finalmente no fue la candidatura ciudadana y que los partidos la devoran. Y dos, que es una candidata que tuvo sus errores en los debates. Un primer muy mal debate que le quita lo poquito que iba avanzando, y luego un segundo buen debate donde apenas recupera lo perdido, y un tercer debate que le vuelve a quitar. Y obvio, con errores propios de la candidata que desgraciadamente, y se nota también en las encuestas, le han abonado muchísimo, la han hecho crecer muchísimo, pero en lo que se percibe como las malas opiniones, los negativos. Es decir, Xóchitl entró a la carrera presidencial sin ser tan conocida, ganó mucho en conocimiento, pero ganó igual de mucho y hasta más en negativos. Las impresiones de las personas que no tienen una buena opinión de ella. Mucho de ello se construyó desde Palacio Nacional al mero inicio, antes de que arrancaran de manera oficial las campañas, cuando el presidente podía hablar de ella, y surge el primer escándalo, el de la Casa Roja, y surgen todos los contratos de sus empresas con los gobiernos, tanto del PAN como del PRI de Peña, y luego como el de Morena, y entonces la imagen de que siempre hubo conflicto de interés en su próspera carrera como empresaria. Eso le abona una impresión de que es la candidata, como le llamó alguna vez Claudia Sheinbaum, la candidata de la corrupción, la candidata del PRIAN. Y pareciera que de la caída de Claudia Sheinbaum, el único verdaderamente ganador fue, presidente Maínez. Ese candidato Maínez, cuando empieza en marzo, uno puede ver que andaba rondando en los distintos estudios demoscópicos desde el 4 bajísimo por ciento, o 5 o 6, y luego está terminando en casi todo el grueso de las mediciones en el 12. Estás hablando que subió 6 puntos, dobló las preferencias que tenía, ojo, recuperando un poquito lo que hubiese tenido Samuel García, y luego él haciendo su tarea y ganando un poco más. ¿Cuáles fueron los activos de Maínez? Lo que ha hecho que la gente se contagie de su ánimo. Uno, la exitosísima campaña del jingle, que ha pegado muchísimo entre los votantes jóvenes. Cada vez que se separan, se ve que la más amplia adhesión o simpatía a la candidatura naranja de los Fosfo es justamente el segmento de los jóvenes. Él hizo una campaña toda centrada en universidades. Casi cada 2 o 3 días estuvo en una universidad, y es ahí donde enfocó el esfuerzo y ahí donde recogió el fruto en términos de los votantes que podrían sumarse a su candidatura. El otro fenómeno interesante es que esos puntos que él gana los pierde en una medida la propia Xóchitl, 1 o 2 que le arranca a ella, y los otros que son los otros 2 o 3 que hubiese perdido Claudia Sheinbaum. Le agarra a las dos candidatas, y hay cifras interesantes. Por ejemplo, cuando uno ve esta medición, que es la de Buen Día, donde habla si tú no votaras por tu favorito, es decir, quienes dicen mi favorita es Xóchitl, pero ya no puedo votar por Xóchitl, ¿por quién votaría? Y responden Maínez. Lo mismo de parte de los votantes de Claudia Sheinbaum, que dicen, si no, mi segunda mejor opción sería Maínez.
Él aparece como la segunda mejor opción de los votantes y por eso justamente vemos que sus ganancias son sobre las dos candidatas casi en la misma proporción. Entonces sí vino a, pues no a mover el juego, pero a moverle el tablero al Movimiento Ciudadano para que tenga el mismo número y hasta más de candidatos en el Senado y obviamente dice Reforma que están en el camino de preservar su gubernatura, la de Jalisco, que en realidad fue un esfuerzo brutal lograr eso, porque acuérdense que Alfaro es el que estuvo promoviendo el voto útil a favor de Xóchitl Gálvez, y cuando la dirigencia de Movimiento Ciudadano dijo, no, yo no te voy a acompañar a que le juguemos al PRI y al PAN, porque obvio, el PRI y el PAN son los que le quitaron el candidato a MC, les quitaron a Samuel García, esto es odio jarocho muy personal, y no quisieron jugar con Alfaro. Bueno, a pesar del boicot de Alfaro, ellos parece que se pueden quedar con esa gubernatura. Entonces, el Movimiento Ciudadano, aunque viendo las últimas encuestas, no alcanzó a Xóchitl Gálvez, lo que sí alcanza es mostrar que tuvieron la mejor campaña, porque viendo las cifras de cómo arrancas y cómo terminas, la campaña de mayor crecimiento fue la de Maynes, con lo contagioso del jingle y con otro factor. Después de cada debate, Maynes es el que recurrentemente sale ganando en las encuestas. A él, que es un legislador de mucha experiencia, le sirvieron los debates para mostrar que tenía propuesta y que es más elocuente en términos de argumentación que sus contrincantes. Y como les digo yo, a Claudia la dejan más o menos igual, parejo, sin bronca los debates, y a Xóchitl los debates la desequilibran. Si hacemos el balance, perdió 2 de 3. ¿Por qué? Porque muestran justamente a esta candidata desordenada, lo que además reafirma este asunto de los negativos, ¿no? El chicle, los lapsus brutus, brutus me refiero a los lapsus en contra, por ejemplo, de Alito, ¿no? Cuando equivoca sus declaraciones, cuando se le cae el prompter y no tiene una buena reacción. Todo eso se ve reflejado y el prejuicio reforzado en los debates cuando la empezamos a ver extraviándose entre notas con una capacidad de improvisación que de alguna manera se quedó muy corta respecto a lo que la gente esperaba. Y es que la realidad, Xóchitl Gálvez nunca tuvo esa capacidad de improvisar. La vimos en los debates siempre leyendo un apuntador, leyendo notas. Siempre va a quedar en duda qué es lo que veía al final del estudio donde estaba, porque nunca hacía contacto visual con la gente, siempre era volteando hacia un lado como si estuviera leyendo alguna pancarta o algún teleprompter o algo. Y otra cosa, el canijo Chicharito, porque se demostró que en el primer debate no pudo haberlo hecho sola y salió la foto con el Chicharito en la oreja. Pero eso, aunado a todos los demás, todos los fallos que ha tenido Xóchitl como candidata de la oposición, lo que le pesó más fue el desarrollo que tuvo Maynes dentro del Movimiento Ciudadano como su candidato. Porque de ser una persona que no era conocida absolutamente por nadie, casi nadie, fue elevando poco a poco y hasta cierto punto, en algunos estados, moviendo por completo a Xóchitl Gálvez. Entonces aquí la situación no es decir que ya se coció el arroz o no se coció el arroz. Aquí la situación es de decir la realidad. La doctora Claudia lleva muchísimo de ventaja. ¿Por qué? Porque representa los ideales por los cuales millones de mexicanos votaron en el 2018 y hay muchos mexicanos que en su momento no votaron por él, pero ahora se dan cuenta que ha sido lo mejor que le ha pasado al país. Obviamente también hay gente de Morena, gente que votó por el presidente que ahora están completamente decepcionados porque no les gustó el gobierno. No todos pueden estar contentos, amigos. Van a haber cosas que les gustó a la gente, van a haber cosas que no les gustó a la gente, pero pesa más la decisión de decir que siga la transformación para ver hasta dónde nos va a llevar esto. Si 6 años fueron buenos, ¿qué podrían pasar en 12? Si 12 años son buenos, ¿qué pudieran pasar en 18? Esa es la pregunta que nos deberíamos estar haciendo en estos momentos. Amigos, hasta aquí la información al momento, espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido, apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Informa y Radar Político y te agradezco todo el tiempo que me regalaste para ver el video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.